El capítulo 50 de Lobo morir matando. La madrugada se instaló sobre la ciudad como un presagio de desgracia, pesada, silenciosa y llena de secretos que parecían respirar entre las sombras de cada calle vacía. Mientras el miedo comenzaba a extenderse entre todos los que estaban atrapados en aquella red de traiciones que poco a poco iba consumiéndolos desde dentro, porque ya nadie confiaba en nadie, y cada movimiento podía convertirse en el último error, especialmente ahora que la guerra había dejado de ser silenciosa para empezar a cobrar sangre de verdad. Graciela jamás imaginó que todo explotaría tan rápido. Lo que empezó como una aventura prohibida, un juego peligroso alimentado por el deseo, el resentimiento y la necesidad de sentirse viva otra vez, terminó convirtiéndose en una sentencia que pendía sobre su cabeza desde el mismo instante en que Plácido descubrió las fotografías junto a Cruz, porque hombres como él no conocían el perdón, no entendían de explicaciones ni segundas oportunidades. Hombres así solo entendían de posesión, de orgullo herido y de castigos ejemplares, y mientras ella permanecía tirada en el suelo, sintiendo el dolor recorrerle el cuerpo entero después de los golpes, comprendió demasiado tarde que había despertado una bestia imposible de controlar. El rostro desencajado de Plácido era irreconocible, lleno de rabia, de humillación y de una violencia que parecía salirle por los ojos. Y aunque Graciela intentaba suplicarle, recordarle todo lo que había hecho por él, el cuidado, los años, los hijos, nada lograba atravesar la furia que lo dominaba en ese momento, porque ya no estaba viendo a la mujer que había compartido su vida con él. Estaba viendo una traición hecha persona, una herida abierta frente a todos sus miedos y complejos más profundos, y eso lo volvía todavía más peligroso. Mientras tanto, Miranda empezaba a darse cuenta de la magnitud del error que había cometido al enviar aquellas fotos a Azufrero, porque una parte de ella creyó que solo provocaría una reacción de control, de vigilancia, quizás una amenaza para asustar a Graciela y mantenerla lejos de Damián, pero nunca midió realmente el nivel de brutalidad al que podía llegar un hombre acostumbrado a resolver todo mediante sangre y miedo, y ahora el remordimiento comenzaba a perseguirla como una sombra incómoda que no podía ignorar, aunque se negara a aceptarlo en voz alta. Pero el daño ya estaba hecho. Azufrero había recibido las imágenes, y con ellas algo mucho más peligroso que simples celos. Había recibido una excusa perfecta para destruir. La violencia comenzó a expandirse como fuego. En el departamento, el ambiente olía a desesperación, a encierro y a terror. Graciela estaba amarrada, humillada, atrapada dentro de un infierno que parecía no terminar nunca, escuchando los pasos, las amenazas y las palabras llenas de odio que Plácido escupía mientras caminaba frente a ella, como un animal herido, buscando la manera exacta de hacerla sufrir más, porque para él ya no bastaba con golpearla, quería quebrarla completamente, quería que entendiera que nadie traicionaba a un hombre como él, sin pagar consecuencia. Cada segundo, ahí dentro se volvía eterno, cada lágrima solo alimentaba más la rabia. Y mientras eso ocurría, en otra parte de la ciudad, César comenzaba a sentir que algo andaba mal. Una sensación incómoda que le apretaba el pecho mientras golpeaba la puerta del departamento sin recibir respuesta. Porque conocía demasiado bien a Misa para ignorar el silencio. Conocía sus miedos, sus impulsos y la forma en que se encerraba cuando las cosas se salían de control. Pero esta vez había algo distinto. Algo mucho más oscuro escondido detrás de esa puerta cerrada. La angustia empezó a crecer. El tiempo se volvió insoportable. Y cuando finalmente lograron abrir la puerta, el mundo pareció detenerse durante un instante. Misa estaba en el suelo inconsciente, pálido con apenas un hilo de vida resistiendo. César sintió como la sangre se le congelaba al verlo así, porque por más errores, discusiones y distancia que hubiera existido entre ellos, seguía siendo su hermano. Seguía siendo parte de él, y en ese momento todo lo demás dejó de importar. Las peleas, el orgullo, el resentimiento, porque el miedo real aparece cuando alguien que amas podría no despertar jamás. Lo levantó desesperado, intentando mantenerlo consciente, hablándole sin parar mientras buscaba la forma de ayudarlo, sintiendo como el pánico comenzaba a apoderarse de él.
al ver que Misa apenas reaccionaba, y por primera vez en mucho tiempo, comprendió lo frágil que era todo. Cómo una vida podía desmoronarse en segundos, mientras el resto del mundo seguía avanzando sin detenerse. Pero el caos apenas comenzaba. En la fiscalía, las tensiones crecían con la misma rapidez que los rumores afuera del edificio. Antonia Lazu se había convertido oficialmente en el centro de atención pública, el rostro perfecto de un escándalo que los medios explotaban sin descanso, filtrando imágenes, manipulando información y construyendo una narrativa diseñada para destruirla poco a poco, frente a millones de personas que ni siquiera conocían la verdad. Y aún así, Antonia seguía resistiendo, a pesar del encierro, a pesar del miedo, a pesar de saber que cada día, dentro de esa prisión, aumentaba las posibilidades de que todo terminara peor. La visita de Adala fue uno de los pocos momentos de calma que había tenido desde su arresto, aunque incluso esa tranquilidad venía cargada de tensión y preocupación, porque ambas sabían perfectamente que las promesas de Cruz no significaban nada, no cuando detrás de sus palabras seguían moviéndose intereses mucho más grandes, oscuros y peligrosos de lo que cualquiera imaginaba. Antonia intentaba mantenerse fuerte, pero el cansancio comenzaba a notarse en su mirada. No era miedo por ella, era miedo por los demás. Por su padre, por Renata, por Damián, porque entendía perfectamente que quienes estaban detrás de todo eso no se detendrían solo con encarcelarla. Necesitaban destruir también cualquier posibilidad de que alguien la defendiera. Por eso el mensaje para Renata era tan importante, porque en medio de todo el caos, de toda la suciedad y las mentiras, la niña seguía siendo lo único puro que le quedaba, la única razón capaz de mantenerla de pie, incluso cuando sentía que el mundo entero comenzaba a derrumbarse sobre ella. Y mientras grababa aquel video, con lágrimas contenidas, intentando sonreír, para no preocuparla, Antonia sintió como una tristeza profunda le atravesaba el pecho al imaginar a Renata, viendo ese mensaje sin entender realmente lo que estaba ocurriendo, preguntándose por qué la mujer que prometió cuidarla ahora estaba lejos y atrapada. Pero también sabía algo más. Sabía que no podía rendirse, porque si lo hacía, entonces todos los sacrificios habrían sido inútiles. En otro lugar de la ciudad, Damián observaba en silencio la pantalla, donde repetían una y otra vez la imagen procesal de Antonia, acompañada por titulares cargados de insinuaciones y condenas anticipadas. Y cada segundo que veía aquello alimentaba más la rabia que llevaba dentro, porque reconocía perfectamente esa estrategia, conocía cómo funcionaban esas campañas de destrucción pública, donde primero te convertían en monstruo y después hacían que todos celebraran tu caída, y no iba a permitirlo no esta vez. La conversación con Fer terminó de confirmarle que Miranda estaba mucho más involucrada de lo que aparentaba, que su regreso no era casualidad, y que detrás de su aparente papel de madre preocupada, existía una red de influencias capaz de mover policías, fiscales y criminales al mismo tiempo, y eso hacía todo muchísimo más peligroso, porque enfrentar a alguien así significaba entrar en una guerra donde las reglas no existían. Pero Damián ya había tomado una decisión. Iba a sacar a Antonia de ahí, aunque tuviera que destruir todo en el proceso, aunque tuviera que enfrentarse a Cruzan, aunque tuviera que exponer secretos capaces de derrumbar gobiernos enteros. Porque el amor que sentía por Antonia ya no era solo amor, era una necesidad desesperada de proteger lo único real que le quedaba en medio de tanta corrupción, tanta muerte y tanta mentira. Y mientras la ciudad dormía ignorando la tormenta que se estaba formando, cada pieza comenzaba a moverse hacia un choque inevitable, uno donde nadie saldría limpio, y donde el pasado de todos terminaría explotando de la peor manera posible. Porque las guerras más peligrosas no empiezan con disparos, empiezan con traiciones. Y esta apenas acababa de comenzar. El amanecer llegó gris y pesado, como si la ciudad completa estuviera cubierta por una nube de tensión imposible de romper. Y mientras las noticias seguían explotando el caso de Antonia Lazu en todos los programas, las redes sociales se convertían en un campo de guerra donde millones de personas opinaban, juzgaban y condenaban sin conocer realmente nada de lo que estaba ocurriendo detrás de las cámaras. Porque así funcionaba todo ahora. Bastaba una fotografía filtrada,
un video manipulado y unas cuantas declaraciones estratégicas para convertir a cualquiera en enemigo nacional de la noche a la mañana. Y Antonia estaba siendo destruida exactamente así. En la celda, apenas había podido dormir. El frío del lugar se mezclaba con el agotamiento emocional que llevaba acumulando desde hacía semanas. Pero aún así se obligaba a mantenerse alerta, porque sabía que el verdadero peligro no estaba únicamente en las paredes de esa prisión, sino afuera, en todas las personas que estaban moviendo influencias para asegurarse de que jamás volviera a salir libre. Y mientras permanecía sentada sobre aquella cama metálica, repasando cada conversación, cada movimiento y cada detalle de los últimos días, algo comenzó a quedar claro en su mente. Alguien estaba desesperado por silenciarla, antes de que pudiera hablar. No era solo una venganza, era encubrimiento, y eso cambiaba completamente el juego. Del otro lado de la ciudad, Damián llevaba horas investigando sin descanso. Había revisado documentos, llamadas, nombres, registros, y cualquier pista que pudiera conectarlo con la verdad. Pero cuanto más avanzaba, más evidente se volvía que el caso contra Antonia estaba siendo protegido desde niveles demasiado altos, niveles donde las órdenes no se cuestionaban, y donde desaparecer pruebas era tan fácil como inventarlas. La rabia comenzaba a consumirlo. Cada imagen de Antonia encerrada apareciendo en televisión le golpeaba el pecho como una amenaza personal, porque sabía perfectamente que ella no iba a quebrarse fácilmente. Pero también entendía algo peor, que mientras más resistiera, más peligro correría, porque gente como Cruz no soportaba perder el control, y Miranda jamás permitiría que alguien pusiera en riesgo todo lo que había construido desde las sombras. La tensión aumentó todavía más cuando Fer llegó con nueva información. Los movimientos financieros ligados a Miranda no tenían sentido. Había transferencias ocultas, cuentas vinculadas a nombres falsos y conexiones directas con personas cercanas a Azufrero. Y aunque todavía no era suficiente para derrumbarla públicamente, sí era suficiente para confirmar que no estaba actuando sola, que todo aquello formaba parte de algo mucho más grande y organizado de lo que habían imaginado. Damián apretó la mandíbula mientras observaba las carpetas sobre la mesa. El rompecabezas comenzaba a completarse, y cada pieza era más peligrosa que la anterior. Mientras tanto, Miranda intentaba mantener la calma, pero por dentro comenzaba a perder el control lentamente, porque las cosas ya no estaban saliendo exactamente como ella esperaba. Sí, Antonia estaba presa. Sí, los medios estaban destruyéndola. Pero Damián seguía demasiado involucrado, y eso representaba un problema enorme, porque lo conocía perfectamente, y sabía que cuando él se obsesionaba con algo, era capaz de llegar hasta las últimas consecuencias, sin importar cuánto tuviera que sacrificar. Y Damián estaba obsesionado con salvar a Antonia. Eso la aterraba más de lo que quería admitir. Por primera vez, en mucho tiempo sintió miedo real de perder el control sobre la situación, porque había apostado demasiado, había manipulado demasiadas personas y había construido demasiadas mentiras como para permitir que todo se derrumbara ahora, especialmente cuando estaba tan cerca de recuperar el poder que siempre creyó merecer. Pero había algo todavía peor. Graciela seguía viva, y eso significaba un riesgo. Plácido tampoco estaba tranquilo. Después de la brutal golpiza y de dejar a Graciela encerrada, comenzó a sentir una mezcla enfermiza de furia y paranoia, que no lo dejaba pensar con claridad. La traición le había golpeado el orgullo de una manera que nunca antes había experimentado. Y, aunque intentaba convencerse de que tenía el control, la realidad era otra, porque el miedo de que todos se enteraran, de verse humillado frente a otros hombres, frente a sus propios aliados, estaba empezando a consumirlo por dentro. Y cuando un hombre como él empieza a perder la cabeza, cualquiera puede convertirse en víctima. Graciela permanecía inmóvil apenas consciente, sintiendo el cuerpo entumecido por los golpes y el terror. Pero incluso en medio de ese dolor, había algo que comenzaba a crecer lentamente dentro de ella. Algo distinto al miedo al odio. Porque mientras permanecía tirada en aquel lugar, entendió que todos la habían usado de una forma u otra. Plácido, Cruz, Miranda. Incluso ella misma había jugado demasiado tiempo creyendo que podía controlar un mundo lleno de monstruos,
sin terminar convertida en presa. Y ahora que estaba viendo el verdadero rostro de todos ellos, una idea empezó a tomar forma dentro de su mente. Si lograba salir viva de ahí, iba a destruirlos, a todos. En otro punto de la ciudad, César seguía esperando noticias sobre Misa, mientras caminaba de un lado a otro fuera de la sala de urgencias, con la desesperación marcada en el rostro. Las horas parecían eternas, y el silencio de los médicos solo empeoraba todo. Porque aunque intentaba mantenerse fuerte, la culpa comenzaba a aplastarlo lentamente. Debió haber llegado antes, debió darse cuenta, debió entender que Misa estaba tocando fondo desde hacía mucho tiempo.